Buenas noches, doctor Jorge Verdugo. Este trabajo está realizado por Nicole Jaramillo, María José Barahona y Sonia Peñaranda. El tema que abordaremos es la reparación integral en caso de violación de derechos humanos. Como introducción, la reparación integral tiene como el objetivo resarcir el derecho vulnerable a la víctima y más de eso hay dos formas de reparación, tanto material e inmaterial del derecho vulnerable. Por ejemplo, cuando la víctima está fallecida, no podemos volver a revivirle a la persona, pero sí podemos hacer la ayuda a las personas indirectas. La reparación material es, por ejemplo, cuando un carro le roban o un celular igual le roban, se le podría hacer que el procesado cancele a la víctima. Y tenemos un artículo, en el artículo número 77 del Código Orgánico Integral Penal, establece que la reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de la infracción perpetradas. Ya. Como concepto de la reparación integral en casos de violaciones de derechos humanos, implica que una respuesta amplia y efectiva del Estado hacia las víctimas. Este concepto se basa en la obligación de reparar los daños causados, que incluye compensación económica, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido criterios claros reconociendo tanto a las víctimas directas como indirectas y enfatizando la necesidad de mecanismos efectivos para garantizar el acceso a la justicia y la reparación adecuada. La reparación integral en Ecuador se ha implementado a través de diversas iniciativas, destacando la creación de la Comisión de la Verdad en el año 2007, que buscó establecer violaciones de derechos humanos. Ejemplo, lo que ocurrió aquí en la ciudad de Quito, en el caso Ampetra, que involucró violaciones a niños y niñas, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece el derecho a la reparación para comunidades indígenas y víctimas de los delitos, garantizando medidas como la indemnización y la reparación. Con la información antes mencionada, podríamos llegar a la conclusión que la represión integral en casos de vulneración de derechos humanos es un proceso fundamental, lo cual nos permite garantizar la justicia, la verdad y la no repetición de las violaciones a derechos humanos. También nos implica que la investigación y la sanción a los responsables, la reparación integral a las víctimas y la adopción de medidas para evitar que se vuelvan a repetir estos actos. También es un punto fundamental que la participación ciudadana y el compromiso del Estado es muy esencial para lograr que una represión integral efectiva. También es importante recordar que la protección y la promoción de los derechos humanos es una responsabilidad de todos y que la lucha por la justicia y la dignidad humana es un proceso continuo que requiere la acción y compromiso de la sociedad en conjunto. Como puntos fundamentales que debemos destacar en la represión integral de los derechos vulnerables es aquí en el Ecuador, la investigación y sanción de los responsables, también la reparación de las víctimas. El Estado debe brindar una reparación integral, incluyendo, puede ser una compensación económica, atención médica, psicológica y medidas de rehabilitación. También las medidas de no repetición, son las medidas para evitar que se repitan estas violaciones de los derechos humanos. Puede ser la reforma de las leyes, las políticas, la capacitación de los funcionarios públicos. También la participación ciudadana es muy importante, ya que la sociedad civil debe participar activamente en la represión integral. También hay algunos mecanismos de represión integral, son la Comisión de la Verdad y la Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional. Todo esto es muy importante destacar, ya que la represión integral es un proceso continuo que requiere la participación activa de la sociedad civil y del compromiso del Estado. Todo esto nos permite garantizar la justicia y la verdad para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias por su atención. Muchas Buenas gracias. noches.